Bueno, bienvenidos a estas noches de devocionales que durante todas las semanas se comparten. Algunos, a veces unos u otros predicadores aquí estamos compartiendo palabra de Dios. Amén. Para todos los hambrientos y sedientos. Hoy quiero hablarles un poco de algo que ha estado sonando en mi mente en estos días, bastantito. Y es todo lo que le cuesta a una persona realizarse y formarse en la vida, y cuando ya cree que bueno, que es tiempo para estar tranquilo, parece que todo se complica. Porque uno corre y corre y corre para lograr una meta. Ayer se compartió una palabra de un hombre que cumplió el propósito. Amén. Llegó a la meta, cumplió el propósito. Era el propósito de Dios. Muchas veces los hombres piensan que, y se ha escrito bastantes libros acerca y bastante información acerca de hombres con propósito, una vida con propósito, pero vemos que mucha gente, en realidad casi toda la gente, tiene una propuesta de vida. El tema es que esa no es la propuesta de vida que Dios ha querido para ellos. Entonces, tener propósito y no ser ese el propósito de Dios va a venir a ser infructuoso. Pero cuando es fructífero ese propósito, cuando ese propósito está avalado por Dios, cuando ese propósito nació en el corazón de Dios, va a llegar a la meta y va a cumplir el cometido, va a llegar a destino. Pero hay algunas circunstancias que algunos grandes, escuche esto que les voy a mencionar hoy, son grandes de la Biblia. Estos, por ahí, alguno que haya estudiado un poquito sabe de los generales de la fe, pero estos que yo le voy a hablar ahora son de los generales de los generales. Aleluya. Les voy a hablar del padre de la fe que se conoce en el Antiguo Testamento. El padre de la fe era Abraham. Mire, para muchos que me conocen y que saben de hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, a mí me decían, siempre me dijeron Timoteo, pero antes de decirme Timoteo me decían Padre Abraham, porque yo usaba barba, siempre usé barba, y usaba una barba que era una barba longeva, podemos decir, no se tocaba. Así que, bueno, en ese tiempo también usaba pelo. Bueno, ahora que usted está más contento, y entonces puedo entrar a desarrollar un poquito este tema. Abraham había sido un hombre de transiciones, de cambios. Había tenido que cambiar muchas cosas en su vida. Había tenido que cambiar su lugar de habitar, su tierra. Había tenido que desplazarse lejos de su parentela y acercarse a Dios. Pero cuando esto ya pasó y después que él tuvo un hijo, que era el hijo de la promesa, encontramos un texto en la Biblia que muestra la situación que le estaba aconteciendo.
a su hijo, a este hijo de Abraham. En el texto de Génesis 26, 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Esa es una palabrita que molesta hasta los oídos. Es una palabrita que existe desde los principios. ¿Usted sabe por qué Caín mató a Abel? Porque tuvo envidia. La envidia es una hermanita muy cercana de la soberbia y de la altivez. Cuando alguien no quiere que otro sea mejor, en realidad en nuestra vida en muchas cosas no somos mejores, pero podemos disfrutar de lo mejor enriqueciéndonos de lo que otros son mejores que nosotros y que son más excelentes y que nos superan. Pero la envidia no quiere que otro sea mejor. Y aquí estos no era solamente que eran envidiosos, dice, que como se había enriquecido, y en el verso 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, en los días de Abraham, los filisteos los habían cegado y llenados de tierra. El que sabe, para abrir pozos, usted dirá, bueno, ¿por qué habrá dicho los criados de Abraham, no? ¿Y por qué no Abraham, si en realidad eran los criados de Abraham? Bueno, yo tengo una idea de que ya Abraham era un poco grande para eso, pero la bendición lo seguía a Abraham. Amén. Y aquí hay una palabrita en plural, los pozos. Es que no había abierto uno solo, había abierto más de uno, unos cuantos. Es que Dios le había dado gracia para que a donde él fuera, allí hubiera pozo. Era un pozo de bendición, un pozo de prosperidad, porque ahí había abundancia. Si usted observa en estos casos dice que a su hijo le había dado para que sembrara y cosechara al 100 por 1, y se había hecho varón, se había enriquecido y prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. O sea, no era cualquier enriquecido, sino que era un hombre poderoso y que había tenido muchas labranzas, pero era en base a que él estaba prosperado por la bendición de su padre Abraham. Y a pesar de muchas cosas, que los enemigos, que habían sido muchos, los filisteos, estos filisteos que ya venían haciéndola pesada y difícil de hacía mucho tiempo. ¿Sabe? Hoy todavía hay filisteos, ¿sabe? Amén. Alrededor de tu vida y alrededor de muchos que te ponen palos en las ruedas. ¿Sabes por qué? No porque sean mejores, es porque te tienen envidia. ¿Sabes por qué te tienen envidia? Porque son mucho peores que vos, porque no sirven para abrir ningún pozo,
Pero ellos no quieren abrir ni quieren que otros lo hagan. Ellos no tienen la capacidad para sentarse y para plantear ningún tema, ni para debatir, ni para predicar, ni para enseñar, pero tampoco quieren que otros lo hagan. Así que solo sirven para juzgar y criticar. Solo sirven para condenar y sirven para tapar los pozos que a otro con mucho sacrificio le costó abrir, que le costó, porque había que saber, porque una cosa es encontrar agua en la superficie y otra es encontrarlo a cientos de metros para abajo, en un desierto donde no hay ni un parámetro para... Había que tener gracia de Dios. Amén. Pero los que se oponían, los que se oponían, tenían la capacidad de arruinarlo todo. Usted se imagina que si usted tiene un pozo y dice, bueno, de última me lo quedo yo, pero ellos no se lo quedaban. Preferían taparlo, para que no fuera para nadie. Sabe que hay mucha gente así hoy todavía, de esa que te rodea, de esa que está cerca. Está cerca. Y siempre va a mirarte con envidia, ¿sabes por qué? No es mejor que vos. Siempre está haciendo alarde de que es. A ver, no es mi forma habitual de predicar, pero en esta forma, en esta vez, es porque de alguna manera tal vez sean las respuestas a tus preguntas, de decir, ¿por qué a mí se me hace tan difícil? Bueno, lamentablemente, y no lamentablemente, porque está escrito en la Biblia para que nosotros sepamos la verdad, dice que toda obra de excelencia despierta la envidia. Y la envidia es el gran problema del siglo XXI, como era hace 4000 años para atrás. El gran problema, la envidia de la gente, la envidia que siempre está en el corazón de muchas personas para fastidiarle la vida a los otros, que no viven ni dejan vivir, no hacen ni dejan hacer. Bueno, hasta ahí es como decir, bueno, pero nada nuevo, me dice, porque yo ya eso lo sé. ¿Saben? El 16 dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. A veces algunas personas como usted que escucha este video y que está del otro lado de la cámara, se planteará, bueno, muchos me tenían rabia porque en realidad éramos muy pobres, como en mi caso. Y después que dejamos de ser tan pobres me tuvieron mucha rabia por lo opuesto. Y nunca nada les vino bien. Es que hay gente que nada le viene bien. Pero ¿qué habrá hecho Isaac? Entonces en ese caso que le dijo, bueno, mirá, ya te ha hecho tan poderoso. En el 17 dice, del mismo capítulo 26 de Génesis, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Y volvió a abrir Isaac los pozos que habían de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por su nombre que su padre les había llamado, porque él le había puesto nombre a los pozos. Aleluya. Porque eran significativos. Sabe que cada cosa que tiene que es significativo para uno no le pone nombre porque tiene identidad. Así que él empezó de nuevo. Y usted dirá, bueno, ¿por qué los otros no habían hecho nada de esto y solo servían para cegar los pozos, para arruinarlo todo? Vio que hay gente que sirve para arruinar y todo lo que toca lo arruina. De hecho, hay gente que de pronto le va muy bien, pero se acercó a alguien, una mala persona, una persona que no era, que era muy buena, pero cuando estaba actuando y después dejaba de ser buena, después dejaba de ser de bendición y
y cuando la conocían a esa persona, cuando ya la conoces, te das cuenta de que era todo lo opuesto. Bueno, estos primero aparentemente se habían mostrado amistosos, pero después dijeron, no, apártate, apártate, porque ya no soportaban tanta bendición del otro, porque en ese hombre había una promesa que Dios le había dado a su padre, y esa promesa trascendió de la generación de Abraham a su hijo. Y usted dirá, bueno, ¿y eso es qué? Es que te estoy diciendo que la bendición que Dios te ha dado a tu vida va a pasar a tus hijos, pero también algunos males. Si usted nota que, y usted va a observar que acá dice que los filisteos lo cegaron, pero no lo cegaron mientras estaba Abraham, porque a Abraham le tenían miedo. Sí, hermanito, vos que a veces me estás mirando con cara media crítica, tenés miedo, pero no te atreves a cerrar los pozos, porque no vas a poder cerrarlos. ¿Sabés por qué? Porque los pozos que había abierto Abraham, cualquier otro quería intentar abrirlos, pero no iba a sacar agua. Abraham le seguía el agua. El pozo de agua lo iba a seguir siempre. A donde él fuera, ahí iba a haber agua. Amén. Ahí va a haber bendición, porque Dios estaba con Abraham. Pero estos dijeron, bueno, si se murió el padre, ahora le complicamos la existencia al hijo. Error. El hijo sabía, igual que el padre, cómo abrir pozos. Aleluya. Y en medio de la dificultad, en medio de este desierto financiero, económico, pandémico, moral, generacional, en medio de este desierto, ¿quién abre un pozo donde todos los días se te cambia el escenario? ¿Sabes que en el desierto todos los días te cambia el escenario? Corre un vientito y se corre todo, y todo cambia. Pero en este escenario, los que tienen bendición, los que ya tienen como destino la bendición de Dios, ellos vuelven a abrir pozos y dicen, bueno, no podemos ir más para allá, porque más para allá va a haber bendición, va a haber pozos. Amén. Y este volvió a abrir los pozos que los enemigos habían cerrado y que se le habían hecho difícil. ¿Sabe? En mi vida han pasado muchas cosas de esas. Muchos que nunca tuvieron la capacidad de hacer, quisieron quedarse con lo de uno, pensando que estaban haciendo y que le estaban ganando a alguien. Quiero decirte que a Dios nadie le gana. Amén. Y que si querés jugar la pulseada, podés jugar la pulseada, pero Dios te va a vencer tarde o temprano. Y que no podés tocar la bendición de Dios. Amén. Lo que Dios ha bendecido es intocable. Gracias, le guste Señor. A quien le guste. Lo que Dios ha bendecido es intocable. ¿Saben? La situación había sido difícil. Y bueno, y entonces esto comenzó a ser como habitual. Hasta que los siervos de este hijo de Abraham, Isaac, cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas. Aleluya. Era un pozo todavía mejor. Así que para los enemigos de los hijos de Dios, si le fue hueso duro de roer el padre, el hijo le va a ser mucho más difícil, porque el padre podía sacar el agua, podía encontrarla, el Abraham, pero a Isaac le saltaban para arriba las aguas. Estaban potenciadas esas aguas. Y bueno, y ahí también riñeron y también venían a decir, no, estas aguas son nuestras. Siempre el mismo engaño, la misma situación, aquí y en cualquier otro lugar. Porque a veces nosotros pensamos y lamentablemente pensamos, que solamente aquí nosotros tenemos gente mala. No, a donde vayas hay gente mala, pero a donde vayas también podés encontrar
a un Dios todopoderoso, que te va a defender de todos tus enemigos, sean unos u otros, porque a veces cambian de apellido, cambian de nombre, cambian de nacionalidad, cambian de cultura, pero en esencia son lo mismo, opuestos a Dios. Y estos que se oponen a Dios te la hacen difícil. Pero bueno, ¿qué hizo otra vez Isaac? Y abrieron otro pozo, porque ellos tenían la capacidad de parte de Dios de encontrar bendición aún a donde no podía haber ni ningún otro encontrarla. Y tal vez ningún otro podía encontrarla. Por eso estos no tenían otra cosa que venir a quitársela o tratar de arrebatarla. Pero no había problema, porque el Dios de Abraham seguía siendo el Dios de Isaac. Amén. Y es ahí a donde es lo único que vos tenés que saber, que cuando la instrucción del padre llega al hijo, cuando la instrucción del pastor llega, va a formar otros pastores que también van a poder hacer las mismas obras y aún mejores. Aleluya. Y que lo van a lograr. Y insistiendo. Porque si hay que hacer otro pozo haremos. Amén. E hicieron. Y lo lograron. Qué lástima es saber que siempre los enemigos son tantos más que los buenos. Y son pocos los que pueden abrir pozos. Y los pozos pueden darle de comer a muchos. Porque es una tarea difícil. Hoy la tierra está maldecida por causa del pecado, y del engaño y de los falsos. Pero hay también hombres que pueden abrir pozos de bendición. Amén. Y esos hombres han heredado de otros hombres el abrir pozos de bendición. Aleluya. Y cuando hay una insistencia de decir, los que una vez lo hicieron lo pueden volver a hacer, pueden encontrar aguas vivas. Amén. Esas aguas con espíritu de vida. Amén. Quiero decirte que, bueno, podría decir, bueno, hasta ahí está, pero ya estoy cansado de lo mismo. Ya estoy harto de lo mismo. De lidiar siempre con estos sinvergüenzas. Y le voy a leer un texto de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Le voy a leer algo de Elías. Si lo encuentro, ¿no? Bendito sí, capítulo 18. Pero en el verso 19. Porque allá había una disyuntiva. Habían muchos profetas. Habla la Biblia en el verso 19 de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comían a la mesa de una perversa mujer llamada Jezabel. Estos 850 zánganos, sinvergüenzas, llamados profetas, falsos profetas, falsos profetas, falsos, los más, esos que siempre no pueden conseguir su propio pan, sino que tienen que ir a prostituirse y a degradarse, a comer de la mesa de una mujer perversa y de un espíritu inmundo que gobernaba y dominaba no solamente a esa Jezabel, ese espíritu manipulador que trata de mover tus emociones y sentimientos, pero no confrontarte con la realidad. Porque yo hoy estoy confrontándote con la realidad, con la verdad. De decir, bueno, mira, esta es la realidad. Vos querés que te diga algo bonito, pero la verdad es que si no lograste realizar tus sueños y no lograste no era que para aquellos que lo lograron fue más fácil que para vos. Tuvieron oposición y siempre gente que vino a arruinar las cosas hermosas de la vida que habías logrado vos con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu esmero, con tu fidelidad.
Pero lo que había que hacer no era ponerse a llorar, sino era hacer otro pozo y seguir para adelante, porque las aguas te iban a seguir y la bendición te iba a seguir, a donde sea. Aquí vemos que los más son los opuestos y ¿sabe cuánto había ahí? Uno solo, Elías. 850 contra uno. Es como un poquito dispar, ¿no? Sí, es que los cobardes son patoteros. Los cobardes se juntan todos porque solos no pueden hacer nada. No se atreven. Pero aquí había uno que dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contra tantos? Y yo creo que él le debe haber dicho, Señor, ¿qué vas a hacer contra todo esto? Porque mirá, encima, esta Jezabel es un monstruo y encima tiene un ejército de falsos profetas. 850. Siempre escuchó usted, no eran 400, sí, pero que pasa que los hermanitos se olvidaron de leer el texto este, porque estaban muy apurados para leer todo el texto. 850. Y bueno, allí se paró Elías y dijo, bueno, ustedes que están entre dos pensamientos, que están siempre en la duda, que una cosa, que la otra, que no saben qué quieren hacer, que un día sí, que otro día no, que puras promesas, pero no volverse a Dios de todo corazón, sino que es más fácil comer de la mesa pagana e impía de Jezabel que recibir de la mano de Dios la bendición santa y poderosa. Amén. ¿Sabe qué? La única manera que este hombre logró descabezar a todos esos falsos sinvergüenzas fue una sola forma. Era la única manera. Y es la única manera que vos vas a poder hacer ahora. Si no sabes una estrategia, bueno, la primera fue a aquellos hombres que tuvieron la capacidad de abrir pozos de aguas vivas. Y esas aguas vivas habla de ríos de agua viva. Y ríos de agua viva habla de un poder que cae del cielo. En el verso mismo 30 del mismo capítulo 18 de Primera de Reyes, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar? Porque cuando hay muchos falsos profetas, los altares están arruinados. Arruinados por la falsedad, por la hipocresía, por la mentira, por el engaño, por la traición, por los ventajeros que tratan de sacar una ventaja del dolor de los demás, de las angustias y de los problemas, y hacen mercadeo con las vidas y las almas inocentes de mucho pueblo, y que lucran con ello. Y usted sabe de lo que hablo. La clave está en el 38. Después que el siervo de Dios, el hombre de Dios, el ungido de Dios, pero que no andaba por ahí alardeando, sino que confrontó su realidad. Y él se puso ahí y dijo, 850 contra mí solo, no me veo bien. Pero Dios estaba con ese solo, no estaba con los 850 falsos. Amén. Puede que haya muchos ahora que estén hablando y diciendo, nosotros somos muchos. Sí, puede que sean muchos, falsos e hipócritas, mentirosos, traicioneros. ¿Sabe cómo los venció Elías? Primero arreglando el altar, arreglando ese corazoncito y poniendo las cosas claras, ¿no? Hay que limpiar primero el corazoncito y decir, Señor, mía es la culpa, sé propicio a mi pecador. Amén. Sé propicio a mí. Estoy harto y cansado, sí, de tanta gente que te pone palos en la rueda.
y te la hace un poquito más difícil y varias veces que dijiste, a mí todo me tiene que costar más. Una vez que arregló el altar, logró algo que los otros no podían lograr: hacer caer fuego del cielo. Y hasta que no hagas caer fuego del cielo. Usted que siempre dice, bueno, pero usted, pastor, dice, ora hasta que algo suceda, ora hasta que algo suceda. Y bueno, yo estoy orando hasta que algo suceda. ¿Y qué tiene que suceder? Caer fuego del cielo. Caer fuego, hasta que caiga fuego. Ese fuego que puede consumir hasta tus dudas, tus temores, tus inseguridades. Porque cuando cayó fuego del cielo, ese fuego que consumió el holocausto, las leñas, la leña, las piedras y hasta el polvo, no era cualquier fuego. Era fuego del cielo. Fuego de Dios. ¿Hace cuánto que no hay fuego en tu vida? Por eso te tienen a maltraer tus enemigos, los falsos. Esos que siempre quedan bien con Dios y con el diablo. En realidad con Dios no van a quedar, pero lo intentan. Esos vestidos de mucha piedad, pero su amor brilla por la ausencia. Nunca están cuando tienen que estar. ¿Sabe? Dios es fiel con aquellos que hacen las cosas que tienen que hacer. Arreglar el altar, mire, para 850 arreglar un altar era poquito trabajo porque eran muchos, pero para uno era mucho. Había que acomodar las piedras, había que arreglar ese altar para poner un holocausto arriba. Había que hacer un gran trabajo ahí. ¿Cuánto hay que hacer en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa? Qué difícil se te hace. Pero vos querés vencerlos. Y la única manera de vencerlos es hacer que caiga fuego del cielo. Ora hasta que caiga fuego del cielo. Amén. Y cuando esto suceda, quiero decirte que en el verso 40 dice, entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Algunos dicen que Sison se llama la traducción es el arroyo de la decisión. Pero bueno, no lo he corroborado, tómelo como un... Es en el que decidieron quiénes. No fueron los profetas de Baal. Ellos no querían ir a ese arroyo. Ese era el día en que el pueblo vio quién podía hacer caer fuego del cielo y hacer la gran diferencia. Y se dieron cuenta que habían estado engañados por la gran mayoría, porque la gran mayoría hoy miente. Hoy hace uso de las circunstancias y de una situación lamentable. Vuélvete a Dios para que ese Dios todopoderoso haga caer fuego y elimine a muchos de tus enemigos, que están como empoderados, que están como autorizados, que están como respaldados por Dios, pero mienten porque sus dioses son falsos. Si quieres revertir la situación y las circunstancias, una de esas cosas es que confrontes, cualquiera sea la situación, y que defendas tu campito de cebada, tu pocito de agua, ese. Y si lo perdés, no te achiques, que volvás a seguir y a seguir y a seguir. ¿Sabe por qué? Porque los hijos por lo general saben todas las estrategias de sus padres para hacer las cosas buenas, y no hay otro que pueda hacerlo mejor que aquellos que se han
aferrado a Dios para entender y conocer cómo se hacen pozos de bendición. Amén. Necesitas pozos de bendición en tu vida. Ya se te fue medio año, y medio año como perdido. Y como decir, bueno, lo que más hace, ¿qué es lo que más ha sucedido? Y muchos han perdido. Bueno, ¿hay que volver a empezar? Sí, hay que volver a acabar hasta que caiga fuego del cielo. Hay que volver a buscar y seguir para adelante. Aunque sí, muchas veces la fe te falta. Y te entran las dudas y la angustia y el agobio. Vos hacés tu parte. Vos hacés tu parte. Amén. Que el mismo que hace caer fuego del cielo, hace subir las aguas de abajo. Aleluya. El mismo que hace que broten aguas vivas, hace que caiga fuego del cielo. ¿Querés que no se puede explicar? ¿Y para qué querés que te lo explique? Si al fin y al cabo, y después de todo, no lo vas a hacer vos, lo va a hacer Dios. Amén. Con una mente positiva y abierta a nuevas posibilidades y sin rendirte, aunque no tengas fuerza y aunque todos los demás tengan muchas ventajas sobre vos, no importa. Dios más uno es mayoría. Amén. Y lo vemos con Elías, y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos, una y otra vez. Un día hubo una guerra de los 6 días, de los descendientes de Abraham. Y en esa guerra de los 6 días dicen, yo no podría dar fe exactamente, pero dicen los que saben algo, que ese pueblo peleó contra 22 naciones y ganó. ¿Sabe por qué? Dios estaba con esos. Aleluya. Con esos que antes sacaron aguas vivas, que hicieron caer fuego del cielo, que hicieron lo que otros no pueden. ¿Querés saber que vos sos el que podés hacer lo que otros no pueden? Es difícil y estoy cansado, pastor. Si hubiera sido fácil, tal vez Dios no te lo hubiera dado a vos. Te lo dio a vos porque no era fácil. Pero una gran victoria es casi siempre o siempre después de una gran batalla. Sí. No podemos zafar de la envidia y de la rabia de muchos. Y de que hayan enemigos. Pero ellos tampoco podrán zafar de la derrota. Amén. Porque la victoria está garantizada. Aleluya. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Dios eterno y Padre, en el nombre de Jesús, tu guía y gracia sea sobre todos aquellos, Señor, que se sienten que sus planes se han frustrado y que ya muchas cosas no tienen sentido. Amén. Oh, Señor, entraremos en tus planes. Aleluya. Y esos planes no pueden ser frustrados. Amén. Amén, Jesús. Y veremos tu gloria aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Aunque muchos se opongan, Gracias. tú estás con aquel que se humilla y que te busca y que cada día clama. Aunque otros lo vean con desprecio y lo vean vulnerable, tú nunca dejas desamparado al que es vulnerable. Al alma desamparada, tú no la desprecias ni la desamparas. Amén, Señor. Bendice a tus hijos, Amén. donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén.